Bueno, vamos a continuar con el ejercicio 1. Ahora vamos a resolver los incisos que corresponden a los estadísticos descriptivos, ¿sí? Bueno, un conjunto de datos, como el que tenemos en el ejercicio, se puede describir en función de tres características, al menos son las que vemos nosotros, que son, por un lado, la posición que tienen esos datos, la posición. En general trabajamos con las medidas de posición central, son las más usadas, pero también las hay de otro tipo, como pueden ser los cuartiles. Otro aspecto que se le puede mirar a un conjunto de datos es su variabilidad. Y el otro aspecto que se le puede mirar a un conjunto de datos es su asimetría. Al menos son los que vemos nosotros. Bien. Entonces, las medidas de posición central que más utilizamos son la mediana, el modo y la media. Bueno, después están los cuartiles, también se podrían encontrar los quintiles, los deciles, en definitiva los percentiles. Dentro de las medidas de variabilidad o de dispersión de los datos, se trabajan con lo que es la varianza, el desvío estándar y el coeficiente de variación. Y la simetría la analizamos en términos gráficos, ¿sí? A partir de visualizar o bien en el gráfico de bastones, en el histograma o también en el gráfico de caja, cómo es el comportamiento en relación a la simetría. Entonces, en el ejercicio, lo que nos piden es, fíjense que nos piden, primeramente, calcular analítica y gráficamente la mediana. Bueno, cuando estamos con un conjunto de datos de tipo discretos, como son los del ejercicio 1, es muy fácil encontrar a la mediana, porque ustedes recuerden que la mediana se define como el valor de X que divide a la muestra en dos partes iguales. O sea que deja un 50% de la muestra por un lado y un 50% de la muestra por el otro. Siendo esto así, fíjense que la mediana puede encontrarse simplemente observando la columna de las frecuencias acumuladas, relativas o porcentuales. También podríamos hacerlo a partir de las absolutas, sin embargo es mucho más sencillo hacerlo con las relativas o las porcentuales. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la mediana es el valor de X, que si yo tengo a los X ordenados, como es en este caso, de menor a mayor, me acumula el 50%. Entonces, para saber cuál es ese valor de X, lo que tengo que hacer es venir a la tabla y fijarme cuál es el valor de X que acumula 50% o más. Fíjense que el valor de X igual a 6 no acumula el 50%, ¿sí? A pesar de que hay 5 o 6, ninguno de esos alcanza a acumular el 50%. Entonces, la mediana va a ser el valor de X igual a 7, porque los 8, 7 que tenemos acá, bueno, acumulan hasta el 66%, así que entre estos 8 7 está el 7 que divide a la muestra en dos partes iguales. Entonces, la mediana va a ser igual a 7.
Bueno, otro aspecto importante es la interpretación, ¿sí? Ustedes siempre tienen que acompañar a los estadísticos descriptivos con su interpretación. En el caso de la mediana, la interpretación sería que en el 50% de la muestra, en este caso, fíjense que estamos hablando de los meses, en el 50% de los meses, la cantidad de manchas solares observadas fue como máximo de 7 y en el otro 50% la cantidad de manchas solares observadas fue como mínimo 7. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que el gráfico escalonado es piola tenerlo dibujado en términos relativos o porcentuales? Acá está representado en términos relativos porque, como van a ver ahora, es mucho más fácil ubicar a la mediana, porque con esto que dijimos recién, la mediana es el valor de X que acumula el 50%. Yo como acá estoy representando las H sub I, entonces acá vengo al eje vertical, identifico el 50% y me voy hasta el gráfico escalonado y luego donde choca contra esta escalera imaginaria que tenemos, ahí vamos a encontrar el valor que se corresponde con la mediana. Entonces, cuando la variable es discreta, es bastante sencillo identificar su valor. No habría que hacer muchos cálculos. Bien, ¿qué más? Bueno, después nos pide calcular la media, que también la conocen como promedio. Entonces, ¿cómo se calculaba la media? Bueno, la media es la sumatoria de los X sub I por los F sub I dividido N. O sea, los valores que presentó la variable tantas veces como aparecieron, ¿sí? Entonces voy a tener el 4, apareció 2 veces, por eso es que vamos a multiplicar el 4 por 2. Dividido el tamaño de la muestra. Bueno, esto cuando se hacía a mano, ¿no? Después van a ver ustedes en la clase que con el Infostat es hacer un clic, o incluso con las calculadoras también es fácil de encontrar, pero cuando se hacía a mano uno lo que hacía era agregar a la tabla de frecuencias una columna de cálculos auxiliares donde iba haciendo los productos de cada X por su frecuencia, los sumaba, bueno, y ahí tenemos lo que es el numerador de esta cuenta dividido 30, de donde el resultado es 6,73. 6,73 ¿qué? Manchas solares. O sea, acuérdense de que yo estoy mirando medidas de posición central. Entonces, las tres, la mediana, la media y el modo, están en términos de la variable, ¿sí? Son valores de la variable. Entonces, ¿cómo se interpreta? Que en promedio, por mes, se observan 6,73 manchas solares. Bien. Bueno, en este ejercicio no les pedían el modo, pero ya que estamos acá, lo vamos a identificar. El modo, ¿no?, es el valor de X con mayor frecuencia. Entonces, lo único que hay que hacer para encontrar al modo es venir a la tabla de frecuencias, pararnos en la columna de las frecuencias simples y buscar dónde se dio la mayor frecuencia. En este caso la mayor frecuencia fue 8 y correspondió con el valor de X 7. Así que el modo es 7. ¿Y cuál sería la interpretación? Y la interpretación sería que lo más frecuente es que por mes se observen 7 manchas solares, ¿sí? Bien. Vamos con, bueno, ahí estaba el modo, sí, al final lo había agregado. Bien.
Entonces, lo otro que hay que calcular, nos pedía el ejercicio calcular el desvío estándar. Entonces, para encontrar el desvío estándar, lo primero que hacemos es encontrar la varianza, porque el desvío estándar en realidad es la raíz de la varianza. Ustedes habrán visto en la teoría que la varianza, porque después me lo van a preguntar, así que se los aclaro ahora. La varianza se define como la suma de los desvíos al cuadrado, donde los desvíos es la diferencia entre cada x respecto de la media, o sea, el alejamiento que tiene la variable respecto de la media, ¿no? Tantas veces como se dio, ¿no? Se dieron las frecuencias, dividido n-1. Bueno, esta es la fórmula por definición, pero bueno, el profesor les habrá aclarado en la teoría que haciendo, acá me faltó el cuadrado, que operando algebraicamente sobre esta expresión, llegamos a esta, que si bien parece más compleja, en realidad simplifica mucho más los cálculos. Para empezar, esta diferencia siempre va arrojando errores, porque en general la media es un número decimal, entonces uno trunca ese decimal y entonces esta diferencia empieza a arrojar errores. Entonces la forma más cómoda es con la fórmula de cálculo, ¿sí? Que es la que teníamos ya en pantalla. Entonces, de nuevo, cuando se calculaba esto a mano, ¿no? Uno agregaba una columna auxiliar en la que iba calculando esta sumatoria, ¿no? Es decir, iba haciendo primero los productos, x al cuadrado sería 9 por su frecuencia 1, ¿sí? Así, 4 al cuadrado, 16 por 2, 32, y así. Bueno, después la suma de eso es lo que usamos para calcular la varianza. Este numerito de acá ya lo teníamos porque lo usamos para el cálculo de la media, entonces lo único que había que encontrar es esta sumatoria, y eso nos da un valor de 2,75. Lo que pasa es que la varianza, al haber elevado acá los desvíos al cuadrado, en realidad si esto eran manchas solares, esto serían manchas solares al cuadrado, y que por supuesto no tiene ningún sentido, porque al elevar al cuadrado hemos introducido esa distorsión. Entonces esa distorsión, ¿cómo la vamos a corregir? Y calculando lo que se conoce como desvío estándar, que es la raíz de... esperen que saco los escritos, que es la raíz de la varianza, ¿sí? Entonces en este caso va a ser la raíz de 2,75 y es 1,96. El desvío estándar no se interpreta, ¿sí? Pero bueno, es más o menos el alejamiento promedio, si queremos forzar una interpretación, que tiene el conjunto de datos respecto a la media, ¿sí? Otro coeficiente, otro indicador de dispersión que no lo pide el ejercicio, pero ya que estamos acá lo vamos a dejar calculado, es el coeficiente de variación. ¿Cuándo es recomendable utilizar el coeficiente de variación? Sobre todo cuando tenemos que hacer comparaciones, o sea, si cuando yo quiero comparar la dispersión que tiene un conjunto de datos con otro conjunto de datos. ¿Por qué? Y porque a lo mejor yo tengo un conjunto de datos que está medido en metros y el otro conjunto de datos, la variable está medido en centímetros, entonces ahí tendría un problema de unidad de medida. Pero también pueden haber un problema de escala, que el profesor les habrá mencionado el ejemplo de los álamos y los pensamientos en clase. Por lo tanto, para resolver esos problemas de escala y de unidad de medida, se calcula el coeficiente de variación, porque si esta variable estuviera medida en centímetros,
acá me quedarían centímetros, acá me quedarían centímetros, y entonces este es un número adimensional. ¿Sí? En este ejercicio, ese valor 0,25 no tiene ninguna unidad de medida asociada, así que es comparable con el de cualquier coeficiente de variación de otro conjunto de datos. Bien. ¿Qué más? Vamos a ver qué nos pedía el inciso G. En el inciso G nos pide identificar el intervalo intercuartílico. Bueno, entonces los cuartiles, como habíamos dicho, son medidas de posición. Hay 3 cuartiles, ¿no? Porque lo que hacen es dividir la muestra en cuartos, ¿no? Entonces el primer cuartil acumula hasta el 25%, cuartil 1. El siguiente cuartil acumula hasta el 50%, o sea, a los primeros 25 le sumo otros 25. Sería el cuartil 2, que no es otra cosa que la mediana que vimos recién. Y luego tendríamos el cuartil 3, que con otros 25 acá, acumula hasta el 75%, ¿sí? Y deja por encima un 25%. Entonces, el cuartil 2 en realidad no es más que la mediana, así que ya lo tenemos. Bueno, ya que estamos acá, vamos a borrar. El cuartil 2 ya lo tenemos, así que vamos a averiguar el cuartil 1. Entonces el cuartil 1, dijimos, me acumula hasta el 25%. Entonces lo vamos a encontrar de la misma manera que encontramos a la mediana. Entonces voy a venir a la columna de las frecuencias porcentuales acumuladas y voy a buscar cuál es el que me acumula hasta el 25%. Fíjense que acá llegué al 23,33, pero todavía no es el 25. Yo necesito aquel valor de X que me acumula 25 o más. Entonces, ese valor va a ser X6. Bien, y el cuartil que sigue es el cuartil 3, es el que me acumula hasta el 75%. Entonces hago lo mismo, busco cuál es el valor de X que me acumula hasta el 75% y en este caso va a ser 8. Entonces el intervalo intercuartílico queda definido por los valores de 6 y 8, y si uno quiere interpretar esto, ¿cómo lo podríamos interpretar? Y diríamos que en el 50% de los datos, porque en definitiva entre el cuartil 1 y el cuartil 3 nos quedó un 50% de los datos, el 50% central. En el 50% de los datos se observó entre 6 y 8 manchas solares al mes. ¿Sí? Bien. De la misma manera que encontramos a la mediana, vamos a encontrar a los cuartiles en el gráfico escalonado. Fíjense que como los cuartiles los identificamos con frecuencia acumulada, no los represento en el gráfico de bastones, los represento en el gráfico escalonado, que es el que trabaja para las frecuencias acumuladas. Entonces, identificamos el 25% en el eje vertical, acuérdense que acá tenemos las H sub I, y ese sería el cuartil 1. Luego identificamos el 75% y estaría asociado al cuartil 3. ¿Sí? Entonces, fíjense que recién lo que decíamos, el intervalo intercuartílico, acá tenemos el 50% de los datos. Bien. Bueno, con los cuartiles, si los tenemos, enseguida podemos construir el diagrama de caja. El diagrama de caja se puede construir en forma vertical, como lo ofrece la salida de Infostat, pero también se podría construir en forma horizontal sin ningún problema. En este caso, la variable X está en el eje
está representada en el eje vertical. ¿Y cómo se grafica esto? Bueno, lo primero que necesitamos para representar el diagrama de caja o box plot es conocer el valor máximo y mínimo que mostró la variable en los datos. Bueno, esperen que... Valor máximo que presentó la variable en los datos fue 10. ¿Sí? El X máximo fue 10. Y el mínimo, el X mínimo, fue 3. Entonces los valores de 10 y 3 lo que hacen es definirme la longitud de los bigotes. ¿Sí? Hasta dónde van a llegar los bigotes de la caja. Después me queda el armado de la caja en sí. Bueno, la caja va a estar delimitada por lo que es el cuartil 1 y el cuartil 2. Entonces, habíamos dicho que el cuartil 1 era 6 y que el cuartil 2 era 8. Entonces, los cuartiles, el cuartil 3. Entonces, el cuartil 3 y el cuartil 1 delimitan el bordecito de la caja. Algunos softwares me devuelven la caja con una rayita que lo que representa es el cuartil 2, o sea, la mediana, y un puntito que representa al promedio observado. ¿Sí? Como pueden ver, no siempre van a coincidir, ¿no? No necesariamente estos tienen que estar al medio de la caja. Esperen que ahí quedó poco visible. Bien. ¿Qué información nos brinda la caja? En realidad, a mí me gusta mucho el box plot porque nos brinda información de los 3 aspectos que habíamos dicho que podemos observarle un conjunto de datos. Primero me da una idea de la posición que tienen los datos. Porque si mi caja estuviera, por acá, ¿sí? ¿Qué es lo que me da a pensar? Fíjense, acuérdense que acá estamos hablando de entre el cuartil 1 y el cuartil 3 tenemos el 50% de los datos. Entonces diríamos que la mayoría de los datos, en este caso la mayoría de los meses, presenta más bien valores bajos de la variable. Entonces me da una idea de posición, ¿sí? Según cuál sea el lugar que tenga la caja, me da una idea hacia dónde están ubicados la mayoría de los datos. Me da una idea de posición. Y además también me da una idea de dispersión. Porque si yo tuviera una caja, supónganse que fuese de esta forma, ¿no? Más o menos así. ¿Qué es lo que me está diciendo esta segunda caja? ¿Cómo es la dispersión de esta segunda caja respecto de la primera? Y es menor, porque los datos están mucho más concentrados en torno a los valores de 7. ¿Sí? Están mucho más concentrados en torno a los valores centrales. Y lo otro que me puede decir un diagrama de caja es el tercer aspecto de las variables, que es la asimetría, ¿sí? Porque si yo tuviera que mi caja está por acá, ¿qué puedo decir? Y fíjense que la mayoría de los datos se encuentran más bien presentes entre valores bajos de la variable. Entonces, si yo lo quiero llevar a eso, a ver si se ve, sí, a un diagrama de bastones, ¿cómo sería ese diagrama de bastones? Yo tendría los bastoncitos más altos, ¿no?, en los valores más bajos de la variable. Y si yo tuviese un diagrama de caja, bueno, entonces, con lo cual estaríamos hablando de que los datos no son simétricos, no se comportan
de forma simétrica, sino que están mostrando una asimetría. Y en este caso en particular, la asimetría es hacia donde apunta la colita esta de los datos. Si yo los uniera así con una curva, ¿no? Es hacia donde apunta la colita, que en este caso es a la derecha. Entonces tendríamos una asimetría a la derecha. Entonces les decía que si en realidad tuviéramos una caja, un diagrama de caja de este tipo, ¿qué es lo que pasaría? Y tendríamos que, en realidad el diagrama este de bastones, ¿no? Sería más bien de este tipo. Entonces aquí tendríamos una asimetría a la izquierda, ¿sí? A la derecha y a la izquierda. Y si están más bien al centro, si la caja está más bien ubicada en el centro, hablamos de que los datos tienen un comportamiento simétrico. Perfectamente simétrico, salvo que haya un comportamiento muy específico, es muy raro que lo veamos perfectamente simétrico, pero por ejemplo el caso este que tenemos en este ejercicio y es un conjunto de datos que son más bien simétricos. Bien. Bueno, después en el inciso I pedía realizar una transformación, ¿no? Construir una variable W, donde esa variable W, cada W sub I, sale de tomar cada valor de X, restarle su media y dividirlo por el desvío estándar de X, ¿sí? Entonces, de esa manera se fueron construyendo estos valores. Por ejemplo, vamos a tomar este. Este que como de dónde sale, y sale de agarrar el valor de X, fue 4, menos la media que era 6,75 me parece, dividido el desvío de X que era 1,66 me parece, ¿sí? Entonces eso nos dio este valor. Bueno, y el ejercicio pedía, bueno, a esta nueva variable volver a calcularle lo que es la media de esta nueva variable. Y resulta que si ustedes hacen el cálculo van a ver que eso nos da 0. Y si le calculamos el desvío estándar, ese resultado va a ser igual a 1. Ese comportamiento es típico de una variable que es construida de esta manera. O sea, cualquier variable a la cual yo le resto su media y la divido por su desvío estándar, cuando le calcule la media va a ser 0 y el desvío de esa variable va a ser 1. Por eso es que este proceso en particular lleva un nombre especial que es el de estandarización. Esta transformación que hacemos de la variable se denomina estandarización.